Ok, chicos, buenas tardes. Continuaremos con el tema de entropía. El día de ayer vimos cómo se calcula la entropía en procesos termodinámicos. Y el día de hoy continuaremos un poquito de eso y también incluiremos los cálculos de entropía cuando tenemos reacciones químicas, que en cierta medida pues, son muy similares a los cálculos de entalpía. Bueno, tenemos en este gráfico que se muestra, un poquito ya lo habíamos platicado ayer, pero bueno, está bastante muy bonito este gráfico que nos habla qué es lo que debemos de esperar con la estimación de la entropía para una sustancia pura. En general, pues veremos que es un incremento sustancial de la entropía respecto a la temperatura, lo cual ya hemos platicado. Y digamos que cuando se trata de compuestos puros, compuestos van cambiando con su estado físico respecto a la temperatura. En realidad, pues debemos de considerar, ya lo hemos platicado el día de ayer, como un incremento sustancial de la entropía en etapas o en tipo de escalera, ¿no? En tipo de escalones. Entonces, digamos que este gráfico lo dice todo. Este gráfico nos dice qué ecuaciones son pertinentes, o principalmente qué propiedades son pertinentes tomar en cuenta cuando partimos desde temperaturas muy bajas, en cual todas las sustancias son sólidas, hasta llegar hasta el estado gaseoso. Entonces, cuando estamos en estado sólido, pues en realidad hay que utilizar la expresión o la integración de Cp en T en todos los casos. Aquí lo importante es saber cuál es utilizar la constante calorífica, la presión constante en este caso, correspondiente al estado sólido. Y tomar en cuenta que cuando pasamos de sólido a líquido necesitamos aplicar cierta cantidad de energía para fundir toda esa sustancia. Y si aplicamos esta entalpía de fusión, lo digo, en la temperatura de fusión tendremos el grado de desorden o la entropía involucrada en este proceso físico de transformación de fase sólida a fase líquida. Como aquí lo indican, que sería la parte intermedia, la entropía de fusión, que viene pues, directamente de la entropía de fusión, dividido entre la temperatura de fusión. Y una vez que toda la sustancia se ha vuelto a la fase líquida, tendremos que subsecuentes incrementos de la temperatura incrementarán la entropía de esta sustancia, el desorden. Hemos platicado que si se aumenta la temperatura, tenemos variaciones en la velocidad de las moléculas, de acuerdo a la teoría cinética molecular, y si se incrementa esta velocidad, bueno, se incrementa el desorden y por ende la entropía. Y todo este cálculo, mientras la sustancia sea líquida, pues debemos tomar en cuenta la capacidad calorífica, pero de la sustancia líquida. Y de igual modo, una vez superado toda la etapa líquida y si se llega a la temperatura de ebullición o de evaporación, pues ya procederemos a tomar en cuenta que la transformación de la fase líquida a la fase gaseosa implica un gran cambio estructural, un alto incremento del desorden. Por ende, la entropía aquí esperada es alta y también de igual modo se obtiene dividiendo la entropía o el calor de vaporización dividido entre la temperatura de vaporización o de ebullición. Y una vez que todo la sustancia líquida se ha evaporado, a partir de entonces tendremos el comportamiento gaseoso y cualquier incremento de la temperatura incrementará aún más la velocidad de las moléculas, se ha platicado anteriormente, y por ende se puede incrementar aún más la entropía. Y para el cálculo de variación de entropía respecto a la temperatura en el estado gaseoso, se deberá tomar en cuenta específicamente la capacidad calorífica en estado gaseoso. Ese es básicamente el cuento largo de cómo tomar en cuenta las variaciones de entropía en respecto al cambio de temperatura en una sustancia pura. Y bien, digamos que este sería una siguiente lámina en su texto de Atkins, donde, pues bueno, a ciencia cierta, del lado izquierdo tenemos un par de gráficos. Ese sería el gráfico superior, el gráfico de la capacidad calorífica dividido entre la temperatura.
Y se fija la ecuación de cálculo de la entropía con variación de la temperatura, pues es una integral de la función de capacidad calorífica dividida entre la temperatura. Eso, pues matemáticamente nos quiere decir que si se grafica la función capacidad calorífica dividida entre la temperatura, el área bajo la curva de esa función Cp sobre T es directamente la entropía. Entonces, en varios problemas que veremos el día de hoy, observaremos que cuando logramos este gráfico Cp dividido entre T y se hace una integración numérica, que en este caso puede ser por paquetería, por Excel u otros paquetes disponibles, principalmente Excel, se puede calcular la integral y bueno, pues al tener la integral pues, tendremos directamente el valor de la entropía, cual puede ser la integración directa de la fórmula, si es que tenemos la fórmula, o si tenemos los datos, pues podemos proceder a una integración por método numérico, que bueno, por medio de Excel o algún otro paquete computacional es posible obtenerlo de una manera, pues digamos, no tan complicada. Entonces aquí tenemos un cuadrito que hay que tomar en cuenta que no se ha practicado anteriormente. Sucede que, pues bien, esta ecuación de integración de la capacidad calorífica dividida entre la temperatura funciona bien en amplio rango de temperatura. Sin embargo, los físicos principalmente han encargado de definir esto a muy bajas temperaturas. Estamos hablando del rango de 0 a 10 grados Kelvin. Se ha encontrado que esta ecuación no es del todo la mejor para poder predecir el comportamiento pues de la capacidad calorífica y de la entropía respecto a la temperatura. Entonces, se ha propuesto por el científico Debye que a bajas temperaturas, 0 a 10 Kelvin, la capacidad calorífica se puede aproximar con la expresión de Debye, de la capacidad calorífica, donde Debye define la capacidad calorífica como proporcional a la potencia cúbica de la temperatura. Digamos que es una aproximación. Pero esta ecuación es válida, la vamos a tomar válida, solamente en condiciones de 0 a 10 grados Kelvin. A partir de entonces ya procederemos al uso ya de esta ecuación de integración ya practicada. Y bueno, aquí en la tabla que les pongo es el caso del nitrógeno, de los cálculos de posibles cálculos de la entropía con diferentes rangos de temperatura. Y bueno, pues si se ponen vamos a ver por ejemplos ya numéricos, digamos que ya está calculado. Vamos a ver algunos donde procedemos al cálculo. Pero antes de entrar a la sección de ejercicios, pues no es muy extensa, pero sí vamos a mencionar tanto la ley cero como la tercera ley de la termodinámica se practican rápido. Recordad que la ley cero de la termodinámica nos dice que las sustancias puras, cuando se ponen en contacto y existe un contacto térmico entre ellos, de manera natural y espontánea, lograrán una equilibración térmica, la ley de equilibrio de temperaturas. La ley 1 nos dice que existe una correlación entre la interconversión de energías. O sea, básicamente la energía no se crea, no se destruye, solamente se transforma. Y numéricamente lo tomamos en cuenta como la energía interna es igual al calor más trabajo. Trabajo puede ser de muchos tipos. Y ya la segunda ley de la termodinámica nos dice que existe una expresión que se obtiene al dividir el calor entre la temperatura, llamada entropía, que nos habla del grado del desorden, y nos habla de la espontaneidad o el orden natural de los procesos. Cuando se incrementa el desorden, estaríamos hablando de entropías positivas y de procesos naturales. Y cuando entropía negativa, estaríamos hablando de procesos que no son posibles de llevar a cabo. Y la tercera ley de termodinámica nos dice que, bueno, a medida que bajamos la temperatura,
el grado de orden se va incrementando. Eso quiere decir que la entropía se va disminuyendo hasta llegar a la tercera ley de la termodinámica, que nos dice que en el límite, no exactamente en cero, pero en el límite de la temperatura se aproxime a los 0 grados Kelvin, la entropía se debe considerar como cero en ese orden de ideas, ¿no? Entonces se conoce como la ley cero de la entropía, en función de que si la temperatura es muy baja y casi nada se mueve, bueno, pues se dice que, bueno, pues si no hay movilidad, pues no hay desorden, y por ende la entropía es igual a cero, y bueno, en realidad los físicos dicen, bueno, de cualquier modo a 0 grados hay algo ahí, se mueve de manera muy residual, se llama como la energía de punto cero, pero bueno, se sobresale un poquito de la ley de la termodinámica, sí cae más en el rango del tratamiento de la termodinámica estadística, que bueno, ya sobresalen los términos con que vemos el curso de licenciatura. Bien, el tercer tema y último antes de entrar a la serie de problemas que trae este texto es en relación a la posibilidad de hacer cálculos de entropía en reacciones químicas. En secciones pasadas se vio el tema de termoquímica, en la cual es posible estimar, calcular la entalpía de reacciones químicas, y con eso sabríamos si la reacción, podemos predecir si la reacción química es exotérmica o es endotérmica. Si es exotérmica, bueno, pues libera calor. Si es endotérmica, bueno, pues se necesita calor para que se lleve a cabo, y ya hemos visto muchas variantes. La entalpía hay de muchos sabores: de vaporización, de fusión, de enlace, de atracción, de repulsión, de afinidad electrónica, etc. Hay muchos tipos de procesos físicos en los cuales pues hay un calor involucrado de liberación o de absorción de calor. Bien, recordando, la segunda ley de termodinámica nos dice que la entropía, que la entalpía dividida entre la temperatura, entonces básicamente la entropía. Por ende, si la entalpía puede entrar en cálculos de termoquímica, pues de igual modo la entropía puede entrar en cálculos de termoquímica. Y de igual modo, extrapolando la ley de Hess, tendremos que la entropía de una reacción química pues es básicamente la suma de todas las entropías de los productos menos la suma de todas las entropías de los reactivos. Ahora bien, aquí hay que diferenciar el concepto de entalpía de formación estándar y entropía estándar de un compuesto. Cuando se habló de entalpía de formación estándar, se dijo que por referencia, se otorga el valor de cero, de entalpía cero, pues 0 joules, a la reacción de formación de un compuesto puro en su estado natural, un compuesto a partir de sus elementos en estado natural. Por ejemplo, el agua líquida, cuando está el elemento en estado natural, se le asigna el valor de entalpía cero. Por ejemplo, el hidrógeno se le asigna el valor de entalpía de formación cero a 25 grados. Entalpía de formación. Sin embargo, como vemos en la fórmula y en la tercera ley de la termodinámica, la entropía realmente se referencia respecto a 0 grados Kelvin. Lo que quiere decir que a 25 grados todos los compuestos tienen cierto grado de desorden, de entropía. Entonces, si realizan tablas termodinámicas, se van a encontrar que en condiciones normales de 25 grados es la temperatura suficiente y necesaria para dar cierto grado de desorden a las sustancias,
y por ende cierto grado de entropía. Entonces, básicamente en tabla vamos a encontrar que las entropías a 25 grados no son cero, cualquiera, todas tienen cierto valor. ¿Ok? Entonces, de este modo, para hacer este tipo de cálculos de termoquímica asociados a la entropía, pues básicamente necesitamos revisar tablas termodinámicas, por ahí las tienen accesibles en su material de clase, de la parte final del texto de Atkins. Igual se pueden encontrar valores googleando, valores de entropía, o en un handbook, o etcétera, en muchos lugares, en muchas tablas, donde se pueden encontrar estos valores de entropía, bueno, pues ya las tienen en el material de clase. Y de igual modo, eso sería el cálculo de la entropía de una reacción química a 25 grados. Otro tipo de cálculos que se espera que hagamos es, bueno, además del cálculo de la entropía de una reacción a 25 grados, también se nos puede pedir el cálculo de la entropía de una reacción a una temperatura diferente a los 25 grados, generalmente temperaturas superiores, pero a veces pueden ser temperaturas inferiores. Por lo tanto, para este caso, bueno, pues utilizamos básicamente la misma fórmula que hemos estado empleando, donde el cambio de entropía, o la entropía, vamos a decir la entropía a una temperatura 2, pues es igual a la entropía de la temperatura 1, que muchas veces va a ser la entropía de 25 grados o 298 Kelvin, más el componente integral del incremento respecto al incremento de temperatura, incremento de entropía por incremento de la temperatura. Como hemos visto en gráficos anteriores, si cambiamos la temperatura, ahí sí que cambia la entropía constantemente. Por lo tanto, pues, para poderla estimar, pues podemos hacerlo numéricamente, podemos hacerlo con ecuaciones, pero sí es posible estimar el incremento de la entropía a diferentes temperaturas. Dicho esto, que es básicamente la parte medular de la teoría de esta sección de su texto, vamos a proceder a ver cómo se solucionan los problemas que vienen al final del capítulo. Los problemas son algo sencillos, ya veremos algunos más adelantitos se van complicando. El problema 1 que viene en su texto nos dice, a una temperatura muy baja, 4.2 Kelvin, muy baja, la capacidad calorífica de la plata es 0.0145, valor muy bajo. Y nos dice, aquí vamos a ver por qué estuvimos viendo la ley de la aproximación de Debye, nos dice que como se trata de una temperatura por debajo de los 10 Kelvin, pues en este rango de temperatura es posible aplicar la aproximación o ley de Debye. Y me pide pues básicamente calcular la diferencia de entropía de 4.2 a 0. Entonces recuerda que a 0 pues es igual a 0 la entropía. Entonces pues básicamente nos piden calcular la entropía a 4.2 Kelvin. Bien, entonces tenemos la aproximación de Debye que me dice en la constante A por la temperatura al cubo es igual a la capacidad calorífica. Es básicamente la ecuación de Debye. Para únicamente válida a muy bajas temperaturas. Bien, entonces la entropía, pues la entropía pues no es más que necesitamos aquí que tenemos la capacidad calorífica. Ok, pero necesitamos obtener esta ecuación. ¿De dónde sale esta ecuación? Bueno, aquí no lo menciona, pero sí lo vamos a ver más adelantito. Recordar. Para obtener el cambio de entropía, necesitamos dividir capacidad calorífica entre temperatura y luego integrarlo. Entonces, la capacidad calorífica es igual a por T al cubo. Si eso lo dividimos entre T, será AT cuadrada. Si lo integramos, va a ser 1/3 de AT cúbica el valor de la entropía. Pero no se preocupe, vamos a verlo más adelante, eso lo vamos a recordar. Entonces tenemos que para el rango de 0 a 10 Kelvin
si usamos la expresión de Debye, tendremos que la entropía, pues básicamente es un tercio de la capacidad calorífica, porque se fijan, se extrapola, o sea, básicamente se sustituye. Si ya tenemos que la entropía es un tercio de T al cubo, porque es la integral de la ecuación de Cp entre T, pero un tercio de T cúbico, pues en realidad T cúbico es Cp, y al final de cuentas, pues el cambio de entropía, pues básicamente es un tercio de la capacidad calorífica. Y pues bueno, ya lo tenemos, un tercio de la capacidad calorífica, entonces a 4.2 Kelvin tendremos que es igual a un tercio de la capacidad calorífica, y ya tenemos el valor, pues básicamente un valor bien chiquitito, 0.0048 joules sobre Kelvin mol. Tenemos un segundo problema que está orientado hacia el cálculo termoquímico. Voy a dar un pequeño break de un minuto. Ok, proseguiremos. Este es un problema termoquímico, básicamente. Entonces, básicamente los problemas termoquímicos se resuelven buscando los datos apropiados en las tablas termodinámicas, primero, y segundo, no perder de vista los coeficientes estequiométricos involucrados. Entonces, la ecuación de G es la misma. Productos menos reactivos. Así sea entalpía o así sea entropía, y temas más adelante veremos que vamos a ver la ley de la energía de Gibbs, y también veremos la ley de Gibbs en reacciones químicas. Bien, entonces, este es una reacción, ¿qué compuesto es? Es una reacción, me parece que es el acetaldehído, no, es el cual sigue, sí, el acetaldehído. Cuando se oxida, se produce ácido acético. Y se nos pide calcular la entropía en función de las tablas termodinámicas. Tenemos que los productos, básicamente son solo productos, entonces se estima la entropía del ácido acético. Solamente que el ácido acético tenemos aquí un valor de 2 como coeficiente estequiométrico, por lo tanto,
se multiplica por 2 la entropía de tablas del ácido acético, menos la suma de todas las entropías de los reactivos, tomando en cuenta en todo momento el coeficiente estequiométrico, y vemos que el acetaldehído pues, tiene un coeficiente estequiométrico de 2, por lo tanto pues, lo utilizamos 2 por veces la entropía del coeficiente de la entropía del acetaldehído más la entropía del oxígeno, que no tiene coeficiente, por lo tanto pues, se deja tal cual. Y a partir de entonces pues, se hace el cálculo aritmético de las entropías, entropía productos menos entropía de los reactivos, y me da un valor de menos 386 joules sobre mol Kelvin, cual es un valor negativo y bueno, pues, lo cual nos indica que no es un proceso favorable. Por lo tanto, bueno, es un proceso que habría que reactivarlo de algún modo. Tenemos también que una segunda reacción, vamos a ir siguiendo con ejemplos. Tenemos una reacción de sustitución de anión, donde tenemos el cloruro de plata. Reacciona con el bromo líquido, en este caso, y sustituye el cloro. El bromo sustituye el cloro y el cloro, bueno, pues se forma gas. Y al final de cuentas, pues la entropía de esta reacción, bueno, pues, se calcula de igual modo. La entropía de los productos menos la entropía de los reactivos, siempre tomando en cuenta los coeficientes estequiométricos, y ya de ese modo, bueno, pues no hay modo de perderse en ese tipo de cálculos. Y no olvidar que estas entropías que estamos obteniendo provienen de los valores de tablas termodinámicas cuyos valores están estandarizados a 25 grados centígrados o 298 Kelvin. Por lo tanto, este cálculo aquí de entropía indicado es solamente para la entropía a 25 grados. ¿Ok? Si quisiéramos, y vamos a hacerlo un ejemplo más adelante, el cálculo de la entropía a diferentes temperaturas, habría que hacer un paso extra, que sería por la suma, bueno, ya sabemos, ¿no? La integral de la capacidad calorífica en temperatura de T se integra y se obtiene por la parte residual o la parte que se incrementa por el cambio de temperatura. Digamos que hay una variabilidad calculada. Un tercer ejemplo para ese tipo de cálculos, pues básicamente son repetitivos. Tenemos una reacción de mercurio líquido con cloro gaseoso. Ya no sé cuál de ellos es más reactivo, más venenoso. Es bueno verlo en papel y no en la práctica. Tenemos entonces, de igual modo, tenemos entropía del producto, que es solamente 1, menos la entropía de los reactivos. Aquí no tenemos coeficientes estequiométricos, por lo tanto, pues es un juego de sumas y restas, y al final de cuentas, pues tenemos un valor entrópico de menos 153. Y bueno, esos problemas en este punto son relativamente sencillos. Lo que los convierte un poquito más complicados es hacer este tipo de cálculos para diferentes temperaturas, que veremos más adelantito. Ok, este es un tercer ejercicio de su texto. Me dice la entropía de la amonia a 298, calcúlalo a partir de sus elementos. Entonces, ¿se acuerdan cuando hacíamos esto con entropía? No podemos hacerlo porque los elementos se estandarizan a una entropía igual a 0. Quiere decir que la entalpía del nitrógeno a 25 grados se considera que es una entropía igual a 0. La entropía del gas hidrógeno a 25 grados, de igual modo, su entalpía es igual a 0. Pero esto no ocurre con sus entropías. No mezclar el concepto de regla de Trutton aquí. La regla de Trutton aplica cuando tenemos transición de fase, llámese fusiones, vaporizaciones o algún otro tipo de transición de fase. Esa solamente aplica ahí la regla de Trutton. Bien, entonces, continuando. La entropía de tablas termodinámicas para la amonia es 192 y para el nitrógeno es 191, pero como es un reactivo, pues hay que ponerle un menos. Y la entropía
para el hidrógeno es 130, como es negativo, digo, como es reactivo, se le pone negativo, es una resta, y se le multiplica por su coeficiente estequiométrico de 3 medios, y al final de cuentas nos da un valor negativo, lo cual nos indica que es una reacción que no es espontánea y se tiene que activar para poder llevarse a cabo. No es espontánea, hay que hacer juegos de desplazamiento, equilibrios, catalizadores, etc. Bien, entonces llegamos a la sección de problemas más elaborados. Bueno, más bien los anteriores eran los ejercicios, estos son los problemas. Al final de cada capítulo de su texto viene 3 secciones, una de preguntas, una segunda de ejercicios, que son sencillos relativamente, y una sección de problemas que ya tienen un cierto grado de dificultad. Vamos a verlo, son 10 me parece. Tenemos, el primer problema es el tipo de problema de tipo escalera, que creo que parece que hay 2. Entonces me dice, tengo mercurio, y me dice que a 10 grados Kelvin, el mercurio tiene una cierta capacidad calorífica. Entonces, cuando en estos tipos de problemas nos hablen de 10 grados Kelvin, menos de 10 grados Kelvin, no olvidar que en ese rango de temperaturas habrá que tomar en cuenta la aproximación de Debye. En ese pequeño rango de temperatura. Entonces, generalmente en estos problemas de Debye, pues nos dan la capacidad calorífica o nos dan la constante. Entonces, si tenemos la capacidad calorífica, podemos calcular la constante. Si tenemos la constante, podemos calcular la capacidad calorífica, porque la expresión de Debye nos dice que la capacidad calorífica es igual a una constante A multiplicada por temperatura al cubo. Esa es válida esta ecuación para la región de 0 a 10 Kelvin aprox, que se llama la aproximación de Debye. Bien, entonces me dice, tengo ciertas propiedades, capacidad calorífica 10 Kelvin de 4.63. Aquí están anotados en recuadros las propiedades indicadas en el texto de este problema. Me dice, bueno, a esa temperatura, a 10 Kelvin tengo una constante calorífica. También me dice, bueno, del intervalo de mercurio sólido a baja temperatura de 10 Kelvin a 234 Kelvin, tiene un incremento sostenido de 57.7 joules sobre mol Kelvin en unidades entrópicas. O sea, la entropía se incrementa la temperatura, se incrementa la entropía, y este cálculo de entropía es para este rango en particular. Y luego también me dicen, bueno, 234.3 Kelvin, pues el mercurio sólido, por su baja temperatura, puede llegar al punto en que se convierte en un líquido. Entonces, ya hemos visto que en las transformaciones de fase hay que tomar en cuenta la entalpía de fusión o de condensación o de congelación o de evaporización, condensación, fusión o congelación. Bien, entonces, si tomamos en cuenta que esto es una fusión, tenemos la entalpía de fusión, que me lo da el texto, 2322, dividido entre la temperatura, y al final de cuentas tenemos la contribución de entropía por el proceso de fusión, que es de 9.91 unidades entrópicas. También el mismo texto me dice, bueno, a partir de entonces y hasta 298 tienes un nuevo incremento de 6.85 unidades entrópicas. Ya más que son datos que me da aquí el texto. Y bueno, al final de cuentas me dice, ¿cuál es el cambio de entropía hasta los 298 Kelvin? Y bueno, en realidad tengo varias piezas ya de la información. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la entropía a condiciones estándares? 298 Kelvin. Y bueno, veremos que en estos problemas de tipo escalera, pues básicamente hay que tomar en cuenta todos los pasos. Entonces tenemos una entropía a 10 Kelvin, que no la tenemos, pero sí tenemos la capacidad calorífica y pues bueno, ya vemos que si tenemos un dato o el otro podemos calcular. Tenemos el incremento de la entropía, y esto nos lo da en el texto, en el libro, de 10 Kelvin hasta la temperatura de fusión. Y también tenemos que no nos da la entropía, pero sí nos da la entalpía y la temperatura de transformación. Por lo tanto, ya lo hicimos, podemos calcular la entropía de fusión.
Y también nos dice, bueno, hasta llegar a temperatura de interés, que es 298, tenemos un siguiente incremento de la entropía. Entonces el problema pues, básicamente consta pues, en reconocer que esto es un problema tipo escalera de incremento de entropía. Primero. Segundo, reconocer que la transformación con entalpía de transformación dividida entre la temperatura de transformación, obtengo la entropía de transformación. Y tercero, teniendo propiedades a bajas temperaturas y el uso de la ecuación de Debye para poder obtener la entropía. Entonces, tenemos ya el valor de la capacidad calorífica, aquí marcado, 4.63. Y en este rango de temperaturas se dice que obedece la ley de Debye. Capacidad calorífica es igual a la constante A dividido, pero multiplicado por la temperatura al cubo. Esto lo podemos despejar. Tenemos la constante, tenemos los valores 4.64 capacidad calorífica, tenemos el valor de 10 Kelvin, que es cuando se mide y se reporta capacidad calorífica. Entonces se hace el cálculo y me da un valor de 4.6 joules sobre mol Kelvin. Y bueno, Kelvin a la 4, bueno, para considerar unidades. Y bien, entonces la entropía siempre es capacidad calorífica entre temperatura de la integral de la función capacidad calorífica entre temperatura multiplicado por el delta. Y pues bueno, poniendo las cosas que ya sé, capacidad calorífica es AT al cubo por dt dividido entre t. Manejamos un poquito los exponenciales, también A es una constante, sale de la integral, es igual a la constante de A multiplicada por temperatura al cuadrado de T. Esto cuando se integra, me da A al cubo por R al cubo. Un poquito lo que fue en el primer ejercicio, que no venía esa explicación en el texto, pero bueno, aquí yo ya la escribí, aquí la puse. Y con eso se calcula la entropía, porque ya la constante A ya está calculada. Se ponen los valores y al final de cuentas me da una contribución pequeña, si quieren, de 1.54 unidades entrópicas. Y bueno, ya nomás pues sí se pone el valor. Entonces al final de cuentas la entropía desde 0 hasta 298 Kelvin, pues es la suma de todos los procesos internos que ocurren. La primera sección, que si bien no es una transformación, sí hay que tomar en cuenta que es la ecuación que se dice que funciona. A partir de los 10 Kelvin, pues ya, bueno, ya funciona. Aquí vamos a ver un poquito cómo se calcula de nuevo. En este rango de temperatura y luego cómo se calcula la temperatura de transformación, ya estamos viéndolo. Y a partir de entonces, pues tengo incrementos subsecuentes de la entropía. Y bueno, ya se suman todos los componentes y se obtiene la gran entropía o gran cambio de entropía de 0 a 25 grados centígrados, da el valor de 76 unidades entrópicas o Joule mol Kelvin. El problema 2 realmente pues, es muy parecido al primero, solamente que lo extiende un poquito más. Entonces aquí me da medio pie a poner este gráfico, un poquito más extenso, pero en realidad es muy parecido al anterior. Entonces, problemas de tipo escalera, donde me diciendo, va a incrementar la temperatura, se funde, se vaporiza, pues son problemas de suma de cada una de las etapas. Entonces, de nuevo es mercurio, entonces tenemos muchos datos similares. Se pueden emplear. Entonces, básicamente en este problema me dicen cuál es la entropía de este compuesto, cuál es el mercurio cuando se va a vaporizado y partió desde, pues básicamente 0 grados. O cuál es la entropía a este intervalo de temperatura, a 343.9 vapor. Y bueno, todo este tipo de problemas son problemas de incremento de entropías. Nosotros ya tenemos calculado la entropía a 10 Kelvin. Esa ya está calculada en el problema anterior, que era 1.54 unidades entrópicas. Esa parte ya está. La segunda parte, pues también ya la teníamos, que era desde 10 Kelvin hasta 343. Digamos, parte del problema se repite, en 57.74 unidades entrópicas.
De igual modo, tenemos la entropía del proceso de fusión, así lo tenemos calculado, es igual a 9.11 unidades entrópicas, y lo nuevo de este problema es que una vez que está fundido el material, en el programa se nos pide llevarlo a estado de vapor. Entonces nos faltan como que 2 etapas más. La etapa aquí está marcada, que es la de mercurio líquido, es el incremento de la entropía en función del cambio de temperatura de mercurio líquido, como se va incrementando a medida que lo caliento. Entonces, para lo cual, bueno, pues ya utilizo la expresión del cambio de cambio de entropía en función del cambio de temperatura, pues que es básicamente capacidad calorífica multiplicada por el logaritmo del cociente de temperaturas, de acuerdo a nuestras tablas termodinámicas. Entonces son procesos, no lo he mencionado, pero lo son procesos a presión constante. Por lo tanto, son isobáricos, y en la tabla pues, aplican las ecuaciones para los procesos isobáricos. Entonces, básicamente es un incremento. Notar que la vaporización generalmente son entropías altas, porque las entalpías de vaporización son altas, porque se requiere mucha energía para poder separar la molécula de estado líquido y convertirlas en estado gaseoso. Por ende, son entalpías muy altas. Entonces, pues bueno, este problema ya abarca un segmento mucho más amplio que el anterior. El anterior, donde nos quedamos, creo que el anterior se quedaba a 298 Kelvin. Más o menos aquí, donde está la M de mercurio. Ahora me piden, bueno, sí quiero lo mismo, pero llévamelo hasta el grado vapor. Ok, continuamos. Quedan 8 problemas por resolver. Aquí vamos a cambiar un poquito de metodología de resolución. Ya vimos que hay problemas de termoquímica, donde, bueno, pues ahí necesitamos utilizar la expresión que la entropía de la reacción química es igual a la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos, tomando en cuenta los coeficientes estequiométricos. También ya vimos resolución de problemas de tipo escalera, donde dependiendo de los segmentos de estudio vamos a poder calcular y no perderse de vista que vamos a tener diferentes capacidades caloríficas que están en función del estado de la materia, del cálculo que queremos realizar, y lo necesitamos tener siempre en cuenta. Y el tercer cuestión a tomar en cuenta es que a bajas temperaturas tenemos que utilizar la aproximación de Debye. Ya la tenemos. Entonces, este problema es plomo. Y básicamente me piden calcular la entropía a 2 temperaturas. Entonces, es un método que se puede hacer, pues básicamente no nos dan una ecuación, nos dan valores, y estos valores se pueden graficar. Esta tabla empieza a 10 Kelvin. Sin embargo, hay valores menores a 10 Kelvin, y eso lo utilizamos por medio de la expresión de Debye. Entonces, a 10 Kelvin, A es igual a constante, tenemos la constante a 10 Kelvin, que sería 2.8, dividido entre los 10 Kelvin al cubo. Entonces 2.8 entre 1000 me da una constante A de 2.8 por 10 a la menos 3. Entonces, con eso lo utilizamos en el cálculo de la capacidad calorífica a temperaturas sub 10 grados Kelvin, utilizando la expresión de Debye, y bueno, ya tenemos los valores, porque ya conocemos la constante A. Bien, pero eso no se resuelve todo el problema, simplemente hemos calculado cuál sería la capacidad calorífica en 10 grados o menos. Lo siguiente a realizar en este tipo de problemas en que se nos dan tablas, y queremos ver el cálculo de una tabla de temperatura respecto a capacidad calorífica, pues necesitamos hacer el cálculo. Hay 2 modos. Uno es meter los datos en una computadora, que el paquete computacional nos dé sugerencias de ajuste de curva
de la polinomiales, generalmente es lo que habría que emplear, y si se logra tener una ecuación de la capacidad calorífica, digamos, de manera tipo ecuación, o sea, que con bastante grado de confianza, pues bueno, lo podemos emplear en esta ecuación aquí indicada, dividido entre t y multiplicado por la diferencia de temperatura, y se calcula y es más o menos el procedimiento. El procedimiento más sencillo, desde el punto de vista numérico, es el siguiente. Uno de los dos procedimientos es el segundo. Y es el que estuve empleando para este texto. Bueno, tengo valores de temperatura respecto a capacidad calorífica. Y digo, bueno, puedo dividir capacidad calorífica entre temperatura. Y cuando hago esto, por los datos que ya tengo en tablas, pues básicamente voy a tener este comportamiento de incremento de capacidad calorífica respecto al incremento de la temperatura. Pues básicamente se obtiene ese tipo de gráficos. Pero este es el gráfico de la función capacidad calorífica entre temperatura, que, pues bueno, viene de la tabla anterior. Aquí se reescribe, pero ahora se grafica Cp entre T, que es lo que queremos graficar. Pues tiene este gráfico que es como una hipérbola, o no sé, creo, es una montañita, veamos. Y la cuestión es que para obtener la ecuación de Debye necesitamos hacer un cálculo diferente que sería, bueno, ya tengo mi gráfico, pues bueno, tengo mis datos de temperatura respecto del cociente Cp entre T, y luego busco una integración de ese rango de temperaturas. Aquí tenemos una manera en que se puede graficar. Entonces, ¿qué pasa ahora? La entropía no es más que el área bajo la curva del cociente Cp entre T. El área bajo la curva. Eso quiere decir que yo puedo poner los valores XY de este gráfico Cp entre T, y al seleccionarlos puedo pedirle la instrucción adecuada para Excel, por ejemplo, que me proponga una ecuación que pueda modelar esta curvatura aquí mostrada. Entonces, en el problema en particular me piden, bueno, aquí ya tengo el gráfico obtenido de la derivación, obtenido de los datos de capacidad calorífica de temperatura, y ir sumando cada uno de los elementos y ir acumulando valores de entropía. Entonces tenemos que, una vez integrado por Excel, puedo obtener los datos numéricos, sería entonces ya entropía respecto a la temperatura. Entonces la entropía, bueno, pues no olvidar, es así sencillamente capacidad calor o capacidad calorífica entre temperatura. Y cuando hago esa división, pues en realidad se modifican aquí los valores porque estoy cambiando el parámetro, y tendremos que a bajas temperaturas hay que tomar en cuenta la ecuación de Debye. Entonces a altas temperaturas esta cosa sí funciona. Entonces, requisito, hay que atender a un alumno.
Ok, chicos, entonces así estos problemas así que nos dan valores de capacidad calorífica respecto a la temperatura, que sería la tablita anterior, pues básicamente nos piden cálculos de entropías a diferentes temperaturas. Aquí son los valores que nos dan. En este caso en particular, lo único que hicimos es, además de, como solamente tenemos valores a 10 Kelvin, bueno, pues calculamos utilizando la aproximación de Debye. Todo eso se grafica. Aquí ese es un gráfico que de hecho, este gráfico, sí, ese gráfico ese sí lo tuve de un texto. Y CPNTT, entonces esto numéricamente se integra, es básicamente pone la instrucción en Excel, le da este gráfico y en este gráfico, bueno, pues ya nomás, dependiendo de la temperatura que se nos pide, eso quiere decir que a 273 Kelvin tenemos una entropía de 63.88 y si se incrementa a 298 Kelvin, pues básicamente nomás lo localizamos aquí en mi gráfico y tenemos que la entropía pues es obviamente superior, de acuerdo a lo esperado. Este gráfico, se fijan, se va incrementando, todo de una manera pues cuasi exponencial, pero bueno, ese es su incremento. Este problema es similar, pero solamente aquí me pide una solución simple, y vamos a ver un poquito la solución más elaborada, y vamos a ver que, bueno, son valores similares, pero la elaborada pues nos provee un valor más adecuado. Este problema nos da de nuevo temperatura y capacidad calorífica. Y pues bueno, en este tipo de problemas, pues me dicen, bueno, ¿cuál es la entropía de un rango de temperatura? Me dice cuál es la entropía de 0 a 100 y cuál es la entropía de 100 a 200. Y podemos utilizar expresiones sencillas. Tenemos la capacidad calorífica 100 grados, suponiendo que es constante respecto a mi rango, suponiendo porque está un poquito muy volado de esa suposición, porque vemos que sí cambia realmente. El rango de temperatura de T serían 100 y dividido entre las temperaturas que estamos usando son 100. Al final de cuentas, si graficamos capacidad calorífica respecto a la temperatura, lo que estamos viendo es tratar de calcular, y a lo mejor habría que dividirlo entre temperatura, sería tal vez más adecuado, pero si tenemos el gráfico, si hacemos un triángulo, pues básicamente ese triángulo es esta multiplicación. Y esto no es más que, pues bueno, una aproximación del cálculo de la entropía, y si nos pide el cálculo, bueno, de 100 a 200, pues sería como una segunda aproximación por áreas, algo geométrico, que es válido, poner polígonos debajo del área para poder hacer un estimado de la entropía. Pero realmente a mí en la práctica me gusta más el método de cálculo numérico. Tenemos de nuevo los valores. Tenemos el valor de capacidad calorífica, este es el que nos da el libro de texto, aquí marcado con línea roja. Con línea negra hemos hecho ya la división, capacidad calorífica de temperatura. Aquí está marcado, y con eso, pues aquí de nuevo hay dos modos. Uno es el modo analítico y otro es el modo, pues bueno, que me gusta a mí de Excel, aunque creo que no, aquí no fue más que el analítico. Y bueno, hay programas, depende de la habilidad de ejecución de cálculos. Hay programas que si yo tengo este gráfico de Y respecto a X, capacidad calorífica de temperatura respecto a la temperatura, puedo poner esos valores y pedir al paquete computacional, que casi yo utilicé algo que se llama Origin, que por ahí algunos podrán usarlo, pero bueno, esa parte no es algo que se vaya a pedir, pero sí es importante que lo sepan. Puedo obtener una curva, una expresión polinomial para este gráfico, lo cual, bueno, aquí está marcado. No es muy buena, tiene una R cuadrada de 0.9, podría ser mejor, pero bueno, ya no quise dedicar más tiempo a esta expresión. Pues básicamente
lo que se está haciendo es obtener una expresión analítica de la dependencia de capacidad calorífica y temperatura respecto a la temperatura, para posteriormente esto embutirlo en integración e integral. O sea, entropía es integral Cp sobre T por dt. Si tengo esta expresión Cp T en términos de temperatura, pues aquí la pongo. dt, esto ya no voy por la solución analítica, bueno, pues se puede hacer todas las etapas de por paso de esta integración, pero al final de cuentas me da un valor 136 para este rango de 10 a 100 Kelvin. Y de igual modo de 100 a 200, pues también se puede hacer este cálculo. Entonces, puede hacerse numéricamente, puede hacer por estimación de cálculo de área por triángulos, o puede hacerse por integración numérica, que es básicamente ponemos los valores y el mismo paquete Excel nos apoya a hacer esa integración numérica. Problema 5 es un problema de termoquímica, pero aquí sí involucra cambio de temperatura. Entonces, vemos que los problemas de termoquímica pues son sencillos hasta cierto punto, dado que si tenemos los valores de las tablas, pues hasta ahí esa parte sencilla. La entropía, bueno, en este caso me da la entropía y me piden calcular la entropía. Y también entropía. Y básicamente ese problema es cálculo de entalpía y entropía a diferentes temperaturas. Y bueno, tenemos el cálculo de entalpía por valores de tablas termodinámicas, cálculo de entropía de igual modo por medio de tablas termodinámicas. Tenemos valores de entalpía y de entropía a 25 grados. Para hacer el cálculo de la entalpía y de la entropía a diferentes temperaturas, en clases pasadas vimos que podemos hacerlo, una aproximación si tenemos el diferencial de capacidad calorífica. Y pues bueno, en tablas termodinámicas generalmente podemos encontrar estos datos. Entonces se calcula el cambio de capacidad calorífica en esta reacción química, el delta Cp, como la suma de todas las capacidades caloríficas de los productos menos la suma de todas las capacidades caloríficas de los reactivos. Y se obtiene un delta cambio de capacidad calorífica, delta Cp, que en este caso es menos 3.2 joules sobre mol Kelvin. Con estos datos ya puedo hacer mi cálculo. Aquí lo tenemos para la entalpía. Ya había hecho en secciones pasadas. La entalpía a una temperatura 2 es igual a la entalpía a temperatura 1, que en este caso es la estándar, por lo general, más el incremento dado por la temperatura. Y este incremento en la entalpía, pues es el cambio de Cp de T. Y ya vimos que existe una aproximación que decimos, bueno, este cambio de capacidad calorífica no cambia mucho con la temperatura, lo podemos sacar del integral, aquí lo tenemos fuera del integral, y pues básicamente solamente integramos dt, que no es más que al momento integral este 2 menos t1, esa parte queda igual, y al final de cuentas tenemos que la entalpía, bueno, pues es un poquito diferente a 25 grados, tiene este efecto de cambio de temperatura. Como delta Cp es negativo, por lo tanto eso induce una reducción de la entalpía de reacción. Vemos también que la entropía, pues básicamente es algo similar, solamente que, bueno, pues consideramos que delta Cp es de nuevo una constante, pero lo que se integra ya no es dt, ahora lo que se integra es dt sobre t. Y la integración de dt sobre t que se está en las tablas en la tabla de ecuaciones que ya les di la clase del día de ayer. Es un proceso isobárico, por lo tanto, pues tenemos que este diferencial de temperatura pues me afecta con mi entropía. Entonces, básicamente va a ser la entropía a temperatura 98 grados más el componente del diferencial de temperatura que se está queriendo utilizar a 100 grados centígrados.
Entonces, se fijan, bueno, pues básicamente es hacer uso de esta integración. Problema 6 similar, solamente que con otra reacción. Me piden cálculo de propiedades termodinámicas a dos temperaturas, me parece. Sí, 298 y 500 Kelvin. Me dan solamente la reacción a considerar, que es nitrógeno más hidrógeno igual a amonio. Y bueno, yendo a tablas termodinámicas de su texto, pues esto yo ya lo encontré, aquí hice copy-paste, aquí está. Son los valores termodinámicos, tanto para el nitrógeno, el hidrógeno y la amonio. Aquí está marcado, se acordarán, los he mencionado, que la entalpía de formación estándar de los elementos de estado natural es 0, por convención, pero la entropía no es. La entropía siempre tiene un valor. Respecto a la temperatura, solamente se considera 0 la entropía cuando estamos hablando de 0 absoluto. Pero entonces estas tablas termodinámicas, cuando tiene una bolita aquí marcada, indica que son datos termodinámicos a condiciones de 25 grados centígrados o 298 Kelvin. Entonces, teniendo aquí la tabla termodinámica, calculo las tres cosas que hay que calcular, que es la entalpía, condiciones normales o estándar, la entropía, también tengo los valores a condiciones estándar. Entonces, en la tabla, por lo tanto, bueno, pues no se hace sencillo, se calcula el cambio de capacidad calorífica. Al final de cuentas, tengo tres valores: el valor de la entalpía a 25 grados, el valor de la entropía a 25 grados y el valor del cambio de capacidad calorífica de la reacción en cuestión a 25 grados. Entonces ya lo único que hago es vaciar datos. Tengo que la entalpía 500 Kelvin es igual a entalpía a 298 o 25 grados centígrados más el incremento por el cambio de temperatura. Entonces ya se dice que eso lo podemos aproximar sacando delta Cp de mi integración. Cuando se nos indica que podemos hacerlo, pues gustosamente lo haremos para no tener que integrar cosas curiosas. Y bueno, tenemos el cambio de la capacidad calorífica de esta reacción, se integra toda esta expresión y me da un valor de menos 47 kJ sobre mol de entalpía. Y en cuanto a entropía, pues es igual, tengo la entropía, condiciones de 225 grados centígrados o 298 Kelvin, más el incremento en la diferencia de capacidad calorífica, y su integral, pero ahora es de T sobre T, porque ahora es entropía. Tiene esa cualidad o esa peculiaridad para poder trabajar con entropía. Y pues bueno, esto sustituye valores ya aquí marcados. La entropía a 25 grados, bueno, ya la teníamos calculada, y teníamos el delta Cp calculado, ya nomás es el cociente de temperatura. Al final de cuentas, tengo la entropía muy negativa a temperaturas más altas. Entonces, porque, bueno, más alta en términos negativos. O sea que, como al tratarse un proceso con entropía negativa, por lo tanto no es tan favorable y pues bueno, se va incrementando su entropía en valores negativos. No terminamos, vamos al problema 7. Problema 7 es otro problema ya visto, es un problema de graficado. Nos da temperatura y capacidad calorífica. Pues ya sabemos, ya no puse las etapas. Lo que hago, divido capacidad calorífica entre temperatura. Y luego realizo una integración utilizando un programa, puede ser Excel. Y luego sé que al integrar el gráfico de Cp sobre T respecto a temperatura, esa área bajo la curva no es más que la entropía, por definición. Entonces lo voy aquí graficando, entropía respecto a la temperatura, y luego ya me piden el problema, bueno, ¿cuál es mi entropía a estos rangos de temperaturas? A 300 Kelvin, 200 Kelvin y 100 Kelvin. Entonces, a 300 Kelvin se estima que es 241 unidades entrópicas, a 200 Kelvin es 170 unidades entrópicas, o joules sobre mol Kelvin, y a 100 grados no es más que 90
joules sobre mol Kelvin o unidades entrópicas. Entonces, bueno, pues si se fijan, a medida que se va incrementando la temperatura, la entropía en sí mismo se va haciendo más y más grande. Problema 8, también similar de graficado. Tenemos igual valores de temperatura, capacidad calorífica, mismo procedimiento, capacidad calorífica entre temperatura. Se grafica respecto a la temperatura, se hace una integración numérica y se obtiene el valor de la integración, que es la entropía. Y aquí lo tenemos graficado respecto a la temperatura y se observa en el gráfico que, bueno, ya no es graficado por esta metodología de integración numérica, pues ya tengo el valor de la entropía. El valor de la entropía a 200 Kelvin no es más que 46.2 unidades entrópicas o joules sobre mol Kelvin. Lo cual, de hecho, coincide con el valor del cálculo aquí marcado, que de hecho aquí en el libro nos lo piden. Me parece que son 200 Kelvin. Ya está. Ok, ya último dos problemas. Terminamos por el día de hoy. Este problema vuelve con la problemática de bajas temperaturas. Y me dice este problema, bueno, a bajas temperaturas, si bien Debye funciona, la ecuación de Debye, es posible que necesitemos una segunda ecuación para poder redondear mejor el concepto de capacidad calorífica a bajas temperaturas, cosa de los físicos, ¿no? Que nos gusta este rango de temperatura. Y los físicos proponen, bueno, a bajas temperaturas por debajo de los 10 Kelvin, la capacidad calorífica no nomás depende de la expresión de Debye, sino depende de un segundo término, que es la atracción electrónica, que es el término BT. Entonces, pues básicamente ya se incrementó la complejidad. Ahora tenemos dos constantes, no solamente una, constante A y constante B. Y bien, en este libro pues piden varias cositas. Primero, del gráfico los datos que nos proporcionan este gráfico. Bueno, yo lo hice gráfico, nos proporcionan los datos, capacidad calorífica respecto a la temperatura. Aquí lo marcamos. También, como habíamos estado haciendo, podemos dividir capacidad calorífica entre temperatura y graficamos contra temperatura. Sin embargo, existe una curiosidad en este problema. Me dicen, pues bueno, ¿qué te parece si en vez de graficar respecto a temperatura, graficas contra el cuadrado de la temperatura? Cuando eso se hace, se obtiene una tendencia lineal. Aquí tenemos una tendencia un poquito curviada. En cambio, cuando es contra la t cuadrática, pues básicamente sí tenemos un comportamiento lineal, el cual, bueno, pues vamos a obtener unas constantes muy bonitas, aquí marcadas, constantes de la pendiente y del intercepto. Esos son material conocido. Entonces, tenemos estas constantes son las que podemos emplear en la expresión propuesta aquí en el libro. Entonces tenemos que la entropía a 2 Kelvin es igual a entropía igual a 0, o a 0 grados centígrados es 0, más la entropía de acuerdo a la contribución de Debye, más la entropía de acuerdo a la contribución electrónica. Entonces tengo las constantes A y B de acuerdo por mi extrapolación. Entonces aquí tengo la A, que aplica para Debye, y tengo el B que aplica para la contribución electrónica. Y al final de cuentas, bueno, pues tengo un valor de 11 joules sobre mol Kelvin. Son valores pequeños, pero pueden ser estimados. Y ya para terminar, continuación del problema, me dicen, bueno, tengo de nuevo mi capacidad calorífica a bajas temperaturas, que depende de la ecuación de Debye y una contribución electrónica. Y me dicen, bueno, ¿a qué temperatura esto es igual? ¿Qué temperaturas tanto la contribución de Debye es igual a la contribución electrónica? Pues básicamente es lo que nos pide. Entonces, este problema podemos hacerlo en partes. Tenemos la capacidad calorífica de presión constante de la fórmula de Debye. Ya la conocemos, esta fórmula es A entre 3 por el T al cubo. Bien, entonces tenemos que la
entropía de Debye, pues es capacidad calorífica en temperatura dt integral. Ponemos el valor de la capacidad calorífica, aquí marcado, lo ponemos en mi expresión, y al final de cuentas, después de integrar, me queda que la entropía por la contribución de Debye es igual a la constante A entre 9 por la temperatura cuadrada. Dividido, multiplicado por la temperatura al cubo, perdón. Para el caso de la contribución de electrónica, tenemos que la fórmula de la capacidad calorífica electrónica es Dt. Y tenemos que la entropía electrónica, por lo tanto, es de nuevo integral, capacidad calorífica en temperatura Dt. Y resolviendo, capacidad calorífica tenemos que es Bt. Y al final de cuentas me queda que la entropía tiene forma Bt. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos. Y vamos a tener que al momento de igualar y poder despejar la temperatura, me da un valor de 4.9 Kelvin, que es la temperatura que se dice que las contribuciones entrópicas de Debye son iguales a las contribuciones electrónicas de electrónicas. Me entró la curiosidad, me puse a graficar los datos que se pueden obtener de estas curvas. Aquí está marcado la entropía de Debye, la entropía electrónica. Y igual, de igual modo, de manera gráfica, estas ecuaciones, en vez de por igualación, lo podemos hacer de manera gráfica y vamos a obtener de nuevo el mismo valor de 4.9 Kelvin, que es la temperatura a la cual las dos contribuciones contribuyen lo mismo. Ya a partir de esa temperatura se hace predominante la entropía de Debye en función de la entropía electrónica. Y bueno, ya sabemos que esto es válido hasta los 10 grados Kelvin.